déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. ¿Cómo pues invocará a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerá en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Estamos viendo la Iglesia de Cristo y como su tema, deberes cristianos, deberes, algo que debe de ser, algo que tenemos que estar realizando como creyentes, ¿sí? Y entonces no es nada más que en un pasaje lo diga, hay muchos pasajes que hablan acerca de lo que la Iglesia de Cristo tiene que estar haciendo. Entonces, vamos a ver lo que dice Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1. Dice la palabra de Dios: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra, gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Y empieza ahí a decir, como todas las cosas, porque esta es una carta, hermanos. Esta es una carta que Pedro le escribe a una iglesia. Me gustaría que te imagines que tú eres esa iglesia y que Pedro nos está escribiendo. Y que sientas que en algún momento viene Pedro y va a revisar si estamos haciendo las cosas o no. Entonces, imagínatelo así. Pedro nos lo está escribiendo, pero también es de parte de Dios. Y dice 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadida a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. ¿Por qué? Dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación
de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Versículo 12 dice, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Toma tu asiento, hermano. Es un gran pasaje, involucra muchos términos, muchas instrucciones y cosas muy hermosas, ¿sí? Este pasaje va dirigido a nosotros porque hemos alcanzado la misma fe que Pedro. Pedro creyó ¿en quién? En Cristo. Él siguió a Cristo, fue discípulo de Cristo y nosotros hemos alcanzado esa misma fe. Y dice, esto es dirigido para todos ustedes que han alcanzado una fe igual de preciosa, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Retomando la predicación anterior, la iglesia no debe de ser como Elías Ríos dice que debe de ser. La iglesia no puede ser como ninguno de nosotros quiera, sino que la iglesia de Cristo tiene que ser a la imagen del Rey, a la imagen del Maestro, a la imagen de su Señor. ¿Y quién es nuestro Señor? Cristo. Entonces, quiero empezar una dinámica en este tiempo, hermanos. Como los soldados cuando van ahí marchando y cuando se van animando. Voy a hacer una pregunta y ustedes me van a responder algo. Yo voy a preguntar, ¿cómo están? Y no me digan bien. ¿Quién dijo? No, yo voy a preguntar, ¿cómo están? Y tampoco digan bendecidos. Lo que quiero que me digan es, listos para seguir a Cristo. Ajá. Pero quiero que lo digan seguros, con certeza, con entusiasmo, como en el ejército. Vamos a hacer un ejercicio, ¿sale? ¿Cómo están? David, ¿qué haría uno de los cabos o no sé cómo se le llaman, sargentos? Si llega con el ejército, con un soldado y le pregunta eso y le contesta así medio blando. Una patada, le dice, contesta bien, a ver, despierta, ¿no? Unos zapes, unos tablazos, no sé cómo les hagan en el ejército. Pero quiero que me contesten con toda convicción y con toda fuerza. Nuevamente, ¿cómo están? ¿Cómo están? Amén. Ese ánimo me gusta, eso. Listos para seguir a Cristo. Y es muy importante que tengamos eso en nuestro corazón, porque lo que dice Pedro en esta carta es de que precisamente por esa falta de enfoque, por esa falta de conocer lo que la iglesia de Cristo tiene que estar haciendo, dice que muchas iglesias están ociosas, que muchos creyentes están ociosos, que muchos creyentes están sin frutos. Y eso es algo común que a veces vemos en la vida del creyente. A veces le preguntamos a los hermanos, ¿a qué Dios te ha llamado? ¿Cuál es el propósito para ti? ¿Qué es lo que estás haciendo para el Señor? ¿Qué es lo que ha cambiado en tu vida? Y a veces no saben cómo responder. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones hay una pasividad en la iglesia terrible. Pero vamos a acabar con eso, ¿verdad? ¿Cómo estamos? Me siento ahora sí, pero sí. Bien contento, gloria a Dios. A ver si es cierto, dale un aplauso a Dios, fuerte. Fuerte, fuerte. Amén. Lo que dice el apóstol Pedro es poniendo toda diligencia. ¿Qué significa? Que debemos de poner todas las ganas, todo el entusiasmo,
toda la energía, todas nuestras fuerzas en lo que tenemos que hacer como iglesia, como creyentes. Y a veces hacemos las cosas, hermanos, pues nada más por hacerlas. Pero bueno, aquí el apóstol Pedro nos está diciendo esto. Y dice proceso. Dice en el versículo 5, vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid. Repite conmigo, añadid. Añadid. Voltea con tu hermano y dile, tienes que añadir. Tenemos que añadir, avanzar, agregar, hacerlo crecer, ¿sí? Ya tenemos la fe, como decía Pedro al inicio de la carta. Decía, ya tenemos una fe igualmente preciosa, pero dice, pero tienes que poner toda diligencia, ¿para qué? Dice, para que a vuestra fe le añadamos virtud. A la virtud le tenemos que añadir conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. Y tenemos que a la paciencia añadirle, ¿qué? Piedad. Y ya llegamos a la piedad, ¿y qué tenemos que añadirle? Afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. ¿Sí? Es un proceso en donde tenemos que ir añadiendo, sumando, caminando, agregando. Dios quiere que nosotros vayamos así, en ese camino, en ese impulso. No podemos estar estáticos, no debemos estar ociosos, no debemos estar quietos, tenemos que ser arrebatados, tenemos que tener fuerza, voluntad. Decía el manual, no tenemos que llegar a ser cristianos por accidente, tenemos que ser intencionales. Es una de las metas del creyente el ser perfeccionado. ¿Esa es tu meta para este 2024, hermanos? No, a ver. ¿Queremos ser perfeccionados, hermanos, conforme a la imagen de Cristo? No tenemos que ser un cristiano común, un cristiano sencillo, normal. Tenemos que buscar reflejar a Cristo. Esa es nuestra misión. Nosotros no pertenecemos a esta tierra. Nosotros no pertenecemos a este mundo. Somos ciudadanos de otro lugar. Vamos a hablar un poco al respecto de esto. La iglesia está en una situación diferente, en una posición diferente. Nosotros no tenemos que tener nuestra visión en cosas meramente humanas. Dejen a los humanos que se preocupen por cosas humanas. Dejen a las personas terrenales, materiales, que busquen esas cosas. Nosotros buscamos cosas superiores. Nosotros buscamos cosas eternas. Y ya estamos en una posición diferente, ¿verdad? Nosotros ya estamos en lugares celestiales. Nosotros ya hemos pasado de muerte a vida. Amén. Somos diferentes, tenemos una posición diferente y entonces tenemos que tener una mentalidad diferente. Cuando nosotros tengamos esta postura en la vida, cuando nosotros tengamos este propósito como creyentes, dice aquí el apóstol que no vamos a estar sin fruto. Y es que nos gustan los frutos, ¿verdad? Cuando vamos de viaje, o mi papá cuando va de viaje allá a Veracruz, lo primero que anda pescando y cazando, dice mi papá, los mangos, ¿no? Viendo a ver si encuentra un manguito, viendo a ver si encuentra una vaina, unos capulines, o a ver qué nos encontramos porque la tierra es fértil allá. Y andamos buscando frutos. Y como creyentes, yo creo que muchos de nosotros queremos ver frutos en nuestra vida, frutos en nuestra familia, frutos en nuestro trabajo, frutos en nuestra economía, frutos en nuestra vida espiritual. Y hoy yo anhelo ver frutos en la iglesia, dones espirituales, la manifestación del poder de Dios, que verdaderamente todos y cada uno de ustedes y de nosotros podamos ser efectivos. Me encantaría ver a mi hermana Graciela sanando gente, a mi hermano Pedro ministrando y profetizando. Me encantaría que los ministerios, que los dones de Dios se manifestaran claramente aquí en su iglesia. Pero ¿qué es lo que necesitamos? Añadir, avanzar, caminar en lo que el Señor nos está mandando. Porque dice, versículo 8, porque si estas cosas están
en vosotros. Y no nada más de que estén, dice, y abundan. No nos dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento del Señor Jesucristo. Pero ahí viene la contraparte. Siempre hay un pero. Siempre hay la situación que tenemos que contrarrestar. Tenemos que ver el otro lado de la cara. Dice en el versículo 9, dice, pero el que no tiene estas cosas, ¿cómo es? Es que, digan, ciego, ciego. ¿Cuántos ciegos hay aquí? Están despiertos, es de la actitud. ¿Cómo están? Una persona que no tiene estas cosas, una persona que no va añadiendo a su vida cristiana, una persona que no va avanzando en el camino de Cristo, dice, es una persona ciega espiritual. Yo no quiero ningún ciego en esta iglesia. Yo quiero que nuestra iglesia tenga visiones. Yo no sé cómo te has imaginado, Betel, pero yo, híjoles, en mi mente, así como mi mamá decía, tengo tantos anhelos y quisiera ver esta iglesia transformada internamente, creyentes avivados, creyentes despiertos, creyentes poderosos espirituales, y también externamente una iglesia hermosa donde se manifieste el amor de Dios. Podemos llegar ahí, pero la cuestión es de que tenemos que caminar, tenemos que añadir, tenemos que estar dispuestos, tenemos que estar listos para seguir a Cristo, porque eso significa ser un discípulo. Eso significa tener un maestro. Eso significa que tengo un Señor, que voy siguiéndolo, que mi mirada está en Él, que mis propósitos son sus propósitos, que mi destino está en Él. Eso es lo que significa, hermanos. ¿Cuántos quieren estar en la eternidad con el Señor? Fíjate lo que dice el versículo 11. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una persona que le está añadiendo a su fe, a su vida, a su piedad, a su amor fraternal, una persona que está en esto del crecimiento, dice que va a tener asegurada una generosa y amplia entrada al reino de los cielos. Cuando hablamos del reino de los cielos y del camino estrecho, por lo general dice, entrar por la puerta estrecha, entrar por la puerta angosta, seguir el camino angosto. Pero aquí el apóstol está haciendo está poniendo una posición diferente acerca de la entrada al reino de los cielos. Dice que aquí cuando una persona está entregada a añadirle a su fe, a vivir una verdadera fe cristiana, dice que va a tener una entrada amplia y generosa. Yo no creo que nadie quiera poner en riesgo su salvación, ¿verdad, hermanos? Todos queremos llegar con el Señor. Amén. Entonces tenemos que poner toda nuestra diligencia. Di conmigo, diligencia. Diligencia. Tenemos que poner nuestra diligencia, nuestra disposición. Tenemos que poner nuestra actitud y entusiasmo para seguir a Cristo. Vamos a estar trabajando mucho este año, hermanos. Y quiero que repitas conmigo, trabajo, pero con alegría. ¿Sí? ¿Sí estamos alegres de que vamos a trabajar? Casi a nadie le gusta trabajar, hermanos. Qué bonito es llevarse la vida guapachosa, pero los que no trabajan tampoco comen y a nadie le gusta quedarse sin comer. A nadie le gusta quedarse sin trabajo. ¿Por qué? Pues porque no hay recursos. ¿Por qué? Porque empiezan las presiones, los problemas, no se cuentan con las cosas. Y cuando se trata del trabajo, pues es gracias, Señor, porque tenemos trabajo, porque tú nos los provees. Pero cuando hablamos de trabajo de la iglesia, pareciera el dolor de nuestro corazón, hermanos. Bueno, vamos a pensarlo así. 2024 ya no estamos en una iglesia que no le gusta trabajar. Al contrario,
Porque, ¿cómo estamos? A ver, no, voy a sacar mi tabla. Voy a sacar la tabla. ¿Cómo estamos? Eso. Listos, con tal actitud. Esta iglesia, Betel, va a ser caracterizada por gente que trabaja, por gente que va a añadir a su fe, por gente que va a estar activa, que va a estar despierta, porque dice el apóstol Pedro, versículo 12, Pablo, el apóstol, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estén confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con una amonestación. Iglesias dormidas a veces, hermanos. A ver, así como adormiladas. Sí ha sido así como que de repente no te dio tiempo de irte al trabajo, de bañarte y de irte así normal al trabajo, te despertaste, se te hizo tarde y ya vas ahí caminando en el camino. Y ya cuando vas en el metro, ¿cómo vas, hermano? Si no te bañaste, vas así como que cabeceando, como que todavía no despiertas, te hablan y no reaccionas. Ya cuando viste, ya te pasaste de la estación, se te olvidó el acceso, ¿no? Regrésate por las llaves o regrésate por alguna otra cosa que olvidaste. Una persona que va dormilada, que está así como que en zombie espiritual, no está alerta de las cosas. Pero la iglesia, ¿cómo debe de estar? A ver, fuerte, ¿cómo debe de estar la iglesia? Dispuesta, lista, despierta, activa, ferviente. Por eso dice que tenemos que estar alerta, esperando el regreso de nuestro Señor. Despiertos espiritualmente, no adormilados, porque se nos van a pasar las bendiciones, se nos van a pasar las oportunidades, se nos van a pasar las personas, hermanos. Cuando vayamos al evangelismo, tenemos que tener esa comunicación con el Espíritu en ese momento. Tenemos que decirle, Señor, llévame a las personas que tú quieras que reciban este mensaje. Llévame a las personas que están necesitando una palabra. Llévame a las personas que están teniendo un problema. Llévame a las personas que están pasando por una situación complicada. Llévame por una persona que esté necesitando algo de ti, Señor. Y el Señor lo va a hacer. Como van a haber personas que a lo mejor nos van a rechazar, pero también van a haber personas que vas a ser como un salvavidas, hermano, donde vas a comunicarle el mensaje de Dios y van a sentirlo como esa luz, como esa voz de Dios directo a su vida. Y no hay mayor honra, no hay una mayor recompensa en esta vida que ver a una persona transformada por la palabra de Dios. Y que tú, hermano, fuiste el rompeaguas en su vida y que tú, hermano, fuiste ese chaleco salvavidas que llegó a la vida de esta persona para que pudiera vivir verdaderamente en Dios. Versículo 15. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. No me estoy despidiendo, hermanos, eso lo escribió el apóstol Pedro. Pero es el trabajo más importante para un pastor, el que constantemente estemos bombardeando mente y corazón de la iglesia para recordar estas cosas, para que queden grabadas, para que no perdamos de vista el objetivo de la iglesia, para que podamos estar centrados en lo que debemos estar haciendo juntos, porque no es de que yo les voy a decir, hermanos, pues vayan y prediquen, y yo aquí me quedo aquí cómodo y tranquilo, ¿no? Acostadito. Qué bonito sería. No, o sea, no, es irónico. Tenemos que poner el ejemplo, pero es importante que estemos repitiendo el mensaje. Dice, versículo 12, no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados. Pedro no le está escribiendo a una iglesia rebelde. Pedro no le está escribiendo a una iglesia dormida. Ellos ya lo sabían el mensaje. Pero dice, pero no voy a dejar de recordárselos. No sea que se les vaya a pasar. No voy a dejar de insistir. No sea que se les vaya a pasar. Y si nos recordamos el pasaje de Tito,
que veíamos la semana pasada y que vemos en nuestro video. Tito 3:8 dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Tenemos que insistir, persistir, recordar, volver a hablar, volver a repetir, y no con un ánimo de, hermanos, por favor, los que quieran ahí. No, dice que tenemos que ser firmes, que tenemos que ser amonestativos, ¿no? Sí está bien dicho la palabra, no sé. O tenemos que despertaros, dice, con amonestación. Tenemos que ser insistentes. Y hermanos, en el nombre del Señor, me comprometo con ustedes a cada oportunidad que tenga, insistir en esto, por amor a nuestra iglesia. Queremos ver una iglesia viva, ¿verdad? Transformada, queremos ver los frutos. Hermano, piensa 10 segundos. ¿Cuál es el anhelo que tienes en tu corazón? ¿Cuál es el fruto que te gustaría ver en ti, en tu casa y en tu ministerio? ¿Qué es lo que te gustaría ver? Mi mamá le costó nada más 37 años estar sembrando la palabra en mi corazón para que me pueda ver aquí, ¿verdad? Y cuando uno se pone rebelde, no, yo quiero, sí, Dios quiere. Y Dios te escogió, y Dios te llamó, y vas a ser pastor, y duro, y ay, cuchillito de palo. Pero persistió, metió el mensaje, sembró el mensaje, habló la palabra con fe, creyéndole a Dios. Y hoy ve un fruto en mi vida. Y yo no puedo enorgullecerme o exaltarme a mí mismo, pues es porque soy muy buenazo. Es por la oración de mis padres, por la insistencia, por la persistencia de mis padres y por la gracia de Dios. Pero hermano, ¿cuál es el anhelo que hay en tu corazón? ¿Cuál es el propósito que hay en ti? ¿Cuál es el fruto que te gustaría ver en tu vida, en tu familia, en tus hijos? ¿Cuál es el anhelo que hay en tu corazón? Porque Dios da el fruto siempre y cuando no estemos ociosos, siempre y cuando vayamos añadiendo, siempre y cuando vayamos sembrando, siempre y cuando vayamos creciendo, Él va a dar los frutos. Él es el que hace la obra, Él es el que transforma la vida, Él es el que cumple las promesas, Él es el que cambia las cosas en nosotros. Hermanos, no me creas a mí, la palabra dice que Él va a dar el fruto. Dice, separados de mí, nada podéis hacer, pero tomados de Cristo, vamos entonces a ser fructíferos. Tomados del Señor, Él es el que hace el cambio. ¿Qué cambio te gustaría ver en ti, hermano? ¿Qué cambio te gustaría ver en tu casa? Dios puede. Di conmigo, Dios puede. Dios puede. Amén. Y la contraparte que dice Pablo es, pero el que no tiene estas cosas, ciego. ¿Por qué ciego? Porque se olvidó de los pecados que Dios ya perdonó. Dice, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. No nos olvidemos de dónde el Señor nos sacó, hermanos, de dónde el Señor nos llamó. ¿Quién de nosotros es digno de estar aquí? ¿Quién de nosotros sería digno de llegar al reino de Dios? ¿Cuán buenos somos? Todas nuestras obras son como inmundicia delante de Dios. ¿Qué podemos darle a Dios que no provenga de Él? Todo lo que tenemos es de Dios, ¿verdad? Dice la palabra que todo fue hecho por Él y por medio de Él y para Él. Todo es de Él. Nuestra misma vida, la que decimos a veces es que es mi vida, o es que es mi tiempo, o es que son mis cosas. No es verdad. Todo es de Dios. A lo mejor
Hoy no lo quieres reconocer. Pero va a llegar un día en el que dice que todo ojo le verá y que toda lengua confesará que Jesús es el que Señor, o sea, el dueño. Jesús es el que le pertenecen todas las cosas. Y un día lo reconoceremos. Ojalá y ese día sea de que voluntariamente nosotros ya con el conocimiento reconozcamos a Dios. Pero qué triste sería tener que llegar ese día con un corazón endurecido y hasta en ese momento darnos cuenta, no, pues sí era Dios, pero pues ya va a ser muy tarde. Entonces, las iglesias, hermanos, hoy en día, en muchas ocasiones, más que iglesias, parecen club social, parecen charlas TED, a veces parecen pláticas motivacionales, parece salón de eventos. La iglesia de Cristo a veces parece muchas cosas, menos lo que debería de ser. ¿Qué es la iglesia de Cristo? Segunda de Corintios, por favor, acompáñame. ¿Han visto la nueva modalidad de las iglesias? Ya son como antros, hermanos. Y de verdad, hay antros, iglesias que son antros cristianos. Hay fiesta, hay bebidas sin alcohol. Creo que sí eran, o con alcohol también habían, no me acuerdo. Pero ya hay iglesias que de plano son antros, antros cristianos. Pura música cristiana, claro, pero para darle vuelo a la hilacha. Según dicen que danzando, pero son bailes. Y la iglesia eso es lo que debería de hacer. Yo me imagino a Jesús entregando su vida y sacrificándose y cargando con el dolor y con el pecado, y que voltea a ver a su iglesia hoy y la iglesia bailando como en un antro, igual que el mundo. ¿Qué es lo que somos? La iglesia, ¿qué tiene que estar haciendo, hermanos? Y es nuestra meta 2024, evangelizar. Segunda de Corintios 5:20. Dice lo siguiente. Así que, y dilo bien fuerte, somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Qué somos? ¿Quién tiene título de escuela? ¿Qué es, hermano? Arquitecto. ¿Ok? ¿Eh? ¿No tiene su título, hermano? ¿Tiene su título de representante de Cristo? Pues sí, aquí dice, ahí dice, hermano. Es que fíjense que mi hermano Noé dice que es profesor, mi hermana Wendy, chef repostera, no me pregunten a mí, soy contador. Y muchas veces nos sentimos bien creídos, ¿verdad? No, y no digo que sea el caso, pero muchas veces nos sentimos tan creídos y tan importantes por un título y un papel de una materia. No digo que no estudien, hermanos jóvenes, por favor. No, está bien, está bien. Pero le damos a veces más importancia a eso, a lo que la palabra dice que somos. Y yo necesito que te creas lo que dice aquí. ¿Sí? Quedamos que la palabra, los que ya tomaron el discipulado en línea, la palabra tenemos que creerla, ¿verdad? Si la palabra dice aquí que tú eres embajador, ¿qué es lo que eres? Pues sí. Y si dice que eres hijo de Dios, o también lo dudas. ¿Seguro? Dice, versículo 20, así que somos embajadores. Somos embajadores en el nombre de Cristo. Tenemos un objetivo, pero ¿qué es un embajador? Considerando este pasaje,
entendemos que una de las funciones importantes de la iglesia es ser como una embajada. ¿Sabes lo que se hace en una embajada? Yo tuve que investigar, porque a veces no los tenemos muy claros, aunque tenemos una idea, pero básicamente una embajada es la representación diplomática de un gobierno nacional ante el gobierno de otro país. ¿Sí? Voy a repetirlo. Una embajada es la representación diplomática de un gobierno nacional ante el gobierno de otro país. ¿Cuántos han ido a la embajada de Estados Unidos? Ese pedazo de suelo es norteamericano, hermanos. ¿Sí? Y ellos son la voz y las decisiones y el gobierno y las reglas de Estados Unidos aquí en México. ¿Sí? Lo que se menciona ahí, lo que se determine ahí, está respaldado por Estados Unidos. Y si tú llegas y atacas la embajada, ¿qué pasa? Pues es como si declararas guerra. ¿Sí? Porque por eso hay tratados y por eso hay acuerdos. ¿Y qué es lo que pasa? Cualquier norteamericano que esté viviendo en tierra mexicana llega a la embajada y es su territorio. Es como si fuera su propia nación. ¿Sí? Ese pedacito, ese cuadrito de tierra está específicamente dada para la nación a la que está representando. Y entonces vemos que la iglesia es la embajada de Dios. Nosotros estamos representando un reino diferente a todos los reinos de este mundo. Porque todos los reinos de este mundo tienen reyes, pero que tienen autoridad absoluta. Todos los reyes de este mundo, todos los presidentes de este mundo, tienen simplemente una autoridad delegada de parte de Dios. ¿Sí? Solo de parte de Dios. Porque dice que Él pone y quita reyes. Pero la iglesia es la única embajada que tiene y que representa al Rey absoluto y soberano. ¿Sí? ¿Quién está por encima de Dios? Y tú lo representas, hermano. Y yo lo represento. Y la iglesia lo representa. Nosotros somos representantes de Dios, embajadores de Dios. Y tenemos una autoridad de parte de Él. Pero la cuestión es, ¿verdaderamente estamos representando a Dios como Él se merece? ¿Estamos con esa postura y con esa posición? ¿Has visto a un diplomático aquí en la Nación de México? ¿Cómo crees que ande ese diplomático? ¿Cómo crees que ande ese embajador, hermano? ¿Has visto a un embajador? Pero imagínate a un representante ruso, por ejemplo, ¿no? O de Corea del Norte. Esos cuates pues deben de estar bien serios y hasta en su forma de hablar, ¿no? Pues no sé cómo hablan, no me sé el idioma ruso ni coreano, pero el punto es de que el embajador es la imagen de su gobierno. La embajada es la imagen de su gobierno. Y muy difícilmente un gobierno poderoso como Estados Unidos va a tener una embajada en otro país en ruinas. ¿Verdad? O la embajada está cayéndose a pedazos ahí. Es la representación de la nación más poderosa económicamente en la nación. Ese señor no lo vas a ver en chanclas en la embajada, hermano. Va a estar siempre con su traje, con su corbatita o con una presencia, ¿sí? Con una imagen, porque es la representación de la autoridad allá.
Ahora, no me refiero, hermanos, a una situación externa, sino que me refiero a que como representantes de Dios, las cualidades y virtudes de Cristo tendrían que estar en nosotros porque lo estamos representando. ¿Sí? Por eso dice, vístanse del nuevo hombre, un hombre transformado, un hombre que viene de un lugar diferente. Por eso no podemos compartir las mismas preocupaciones que las personas de esta tierra. Si a México se le devalúa el peso, pero Estados Unidos recobra más poder y aumenta el dólar, ¿cómo va a estar el embajador? ¿Preocupado por la devaluación? Pues no, porque pues su moneda sigue siendo fuerte. A lo mejor pobres mexicanos, ¿no? Pobres mexicanos que ya se les devaluó la moneda, van a pasar necesidades, pero pues él se maneja en dólares, ¿sí? Tiene su sueldo en dólares, sus prestaciones en dólares, y su país sigue fuerte y su moneda sigue fuerte. Él no comparte las mismas preocupaciones del lugar en donde está, sino que él, su mentalidad y sus pensamientos y sus reglas y sus beneficios son de lo que trae el otro país vecino, de donde viene él. ¿Crees que la moneda del reino de los cielos ya se devaluó, hermano? Nuestro reino es el reino y el único reino, ¿no? Es el reino más poderoso, más perfecto, inamovible, que durará por toda la eternidad. ¿Sí? Omnipotente, omnisciente, omnipresente. Él no va a dejar de ser. Pero estamos tan mexicanizados, hermanos. Llevamos ya mucho tiempo aquí, yo creo. Nosotros ya no somos de este mundo. Y la iglesia de Dios, tiene que entender esto. Porque nosotros, al ser representantes de Dios, tenemos una imagen que transmitir a las personas. Ahora, otra de las cosas de la embajada es que transmite los mensajes de su gobierno al gobierno de país de residencia y viceversa. Es decir, va a llegar el embajador y le va a decir al obrador, ¿sabes qué? Biden dice que te marca al ratito, que esté listo con la llamada, ¿no? O Biden dice esto, o el gobierno dijo esto, o los representantes, y todo se definió que ahora nuestra relación va a ser de esta manera. Y también de la misma manera, cuando quieren algo, ¿sabes qué? Van a pasarse tantos estadounidenses, necesito que me ayudes con esto, con el otro, tu país en el que estoy, ¿sí? Y de la misma manera, el país, cuando quiere ir a Estados Unidos, ¿qué es lo que por dónde tienes que pasar? Pues si tú quieres llegar a Estados Unidos, no vas a cruzar así nada más. ¿Qué es lo que necesitas? El pasaporte es un medio de identificación mexicano, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que necesitas? ¿Cuántos tienen su visa por un año por temas laborales, hermano? ¿O ya tienen la verde? ¿Ya son residentes de allá? ¿Qué es la visa? Exacto, es el permiso que te da la nación para que tú puedas llegar a la nación a la que vas, ¿no? Yo quiero a Estados Unidos, necesito una visa americana para que es donde el gobierno dice, a ver, ¿tú quién eres? Ah, pues eres Elías Ríos, tienes tantos hijos y quieres cruzar. El punto es de que la visa lo que dice es, sí está bien, te doy el permiso para que vayas. Y no sé si a alguno ahí le han rechazado el permiso. ¿Sí? ¿Alguno ha pedido visa y se lo han rechazado? Pues a veces lo rechazan. ¿Por qué? Pues porque pasan muchas cosas. Cuando vas a la visa, lo que te dicen es, ¿a qué vas? ¿No? A ver, ¿tú quién eres? ¿Tienes dinero? ¿Cuál es el ingreso que tienes?
tienes un buen trabajo y te empiezan a hacer toda una entrevista. Yo nunca he ido, hermanos. Pues porque no he podido pues, ni ir ni aquí ni a Cancún, hermano. Menos voy a ir a Estados Unidos. Pero hay una revisión, ¿verdad? ¿Y qué pasa si el que te está entrevistando le caíste mal? Y te dice, ¿sabes qué? Rechazado. ¿Puedes pasar? Ok. ¿Cómo? ¿Qué pasó? Bueno, cruzado, ¿no? Pero imagínate que quieres ir a Europa, hermano. Está difícil cruzar ese río. Sí, porque la visa lo que hace es permitir que tú puedas agarrar el avión y llegar y sin problemas. Bueno, no quiero darles el curso integral de cómo adquirir visa americana. Es el hecho de que nosotros somos y tenemos en parte esa función. Nosotros, pero el problema, la diferencia, es de que muchos de los que quieren ir a Estados Unidos son rechazados porque no les dan la visa. Pero nosotros somos el reino diferente. Nosotros estamos expidiendo visas gratuitas, hermanos. Nosotros estamos diciendo, ¿quién quiere ir al reino de los cielos? ¿Quién quiere llegar con Dios? ¿Quién quiere ser parte, ciudadano? Ya no nada más un permiso para que vayas de repente. Puedes quedarte a vivir allá. ¿Sí? Pero nosotros tenemos primero que adquirir esa residencia. Tenemos que entender nuestra posición. Nosotros ya no somos de este mundo. Nosotros vamos y ya tenemos una vida eterna. Ya conocemos a Cristo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, nuestro trabajo, hermanos, en evangelismo es eso. Llegar con las personas y decirle, tengo una buena, tienes una visa. Bueno, no va a ser el speech que vamos a decir, hermanos. Ya la hermana nos va a estar capacitando. Porque si no van a decir, ay, sí, yo sí quiero ir a Estados Unidos. Pero es la idea. Tienes el pase, tienes la oportunidad de acercarte a Dios y llegar a su reino. Tienes esta oportunidad de llegar al reino de los cielos. La cuestión es de que muchos no van a querer. Algunos no están interesados en ir de paseo. No saben lo que hay. Y nosotros no sabemos tampoco. Solo sabemos que nadie puede ser capaz de imaginar siquiera lo que hay ahí. Entonces, ¿será importante la labor que tenemos que desempeñar como iglesia? ¿Qué es lo que somos? Nosotros representamos a Cristo. Y la iglesia, hermanos, es como esa embajada, este lugar, estas cuatro paredes. Bueno, no refiriéndome a la iglesia, sino todos nosotros, porque ¿quién es la iglesia? Nosotros juntos, a donde quiera que vayamos, en donde quiera que estemos, ¿qué somos? Embajadores, representantes de Cristo. ¿Sí? Nuestra palabra tiene peso, porque nuestra palabra es la palabra de Él. ¿Sí? Y por eso dice que Dios nos ha dado autoridad. ¿Sí? Dios nos ha dado poder. Y cuando nosotros agarramos la escritura y le decimos al enemigo, a ver, tú no pasas. A ver, enfermedad, vete. A ver, circunstancia, arréglate. No en el sentido de decretar ni nada, sino en el sentido de que tomamos la palabra de Dios y la creemos. Y esta palabra viene de nuestro Rey, y esta palabra es válida donde sea que se aplique por sus embajadores y por sus representantes. Entonces, hermanos, somos embajadores de Dios. Vayamos añadiendo. Tengamos esta mentalidad, somos una embajada, somos embajadores y pues vamos a aplicarnos en eso. Amén. Ponte de pie, vamos a hacer una oración.